6 de la mañana, 26 minutos. Se habla de reactivación económica, de participación de las mujeres, de la actividad empresarial. Pues todo esto en conjunto parece ser que están en este momento tomándose algunas medidas especiales. ¿Como cuáles, Johan? Pues se realizó un congreso virtual, Marta, en el que participaron varias líderes empresariales a nivel latinoamericano. Estamos hablando de por lo menos 50 gerentes de multinacionales latinoamericanas que se han reunido para analizar cuál ha sido el impacto de la pandemia en este tema de la inclusión laboral de las mujeres, de la participación de las mujeres. Entre las cifras que han entregado luego de esta conferencia es que por lo menos el 25.5% de las mujeres han perdido su trabajo frente a un 17% de pérdidas de plazas laborales por parte de los hombres. Lo que quiere decir que pues las empresas prefieren prescindir primero de los servicios de las mujeres, y esto pues ya genera preocupación porque demuestra una vez más que hay cierta inclinación cuando deberían darse igualdad en las condiciones laborales. Respecto a esto, pues lo que han hecho estas gerentes, estas líderes empresariales, es hacer un llamado para que las empresas tengan esa participación de las mujeres. Incluso vemos que en el listado de invitados estuvo la presidenta de Kion Energía, Ana María Sarria, y pues nosotros vamos a entablar comunicación con Adriana Escobar. Ella es socia de CMS Rodríguez Azuero y es la líder del área de Derecho Laboral, quien ha dicho que es necesario que las mujeres logren visualizar sus capacidades dentro del entorno laboral competitivo y desafiante, pero también incluyente y diverso. Muy buenos días, Adriana, ¿ya está en línea? Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto saludarte, gracias por tu invitación. Bueno, primero que todo queremos saber, dándole la bienvenida al departamento de Casanare, ¿cuál fue la razón que originó, cuál fue el motivo que llevó a que se diera esta conferencia con las líderes empresariales de Latinoamérica? Bueno, muchas gracias. Miren, digamos que la idea surge a raíz precisamente de los efectos que ha tenido esta pandemia en el mercado laboral femenino. Este informe, digamos, de gerentes legales en América Latina enfrentando el desafío, es un informe que se diseñó desde nuestras oficinas alrededor del mundo y específicamente en el Reino Unido y en Perú y en el Comité de Miembros Ejecutivos de CMS Latinoamérica. Sin embargo, nos dimos cuenta que los desafíos que están generando, que están asumiendo los gerentes legales están enfocados en este momento, digamos, en términos generales, pero con la pandemia nos dimos cuenta que era importante escuchar a las mujeres líderes de los distintos sectores de la economía, de compañías multinacionales y multilatinas. Y en ese sentido, nos pareció muy valioso invitarlas a que nos contaran sus experiencias con la pandemia frente al liderazgo de sus equipos. Adriana, este tema de la participación de las mujeres en los entornos laborales, sobre todo en las empresas, pues digamos que el sector privado no está tan obligado como sí lo está el sector público, a quien le exigen esas leyes de cuotas para que se garanticen la equidad de derechos para las mujeres. Sí, digamos que en Colombia hay una normatividad ya de algunos años donde es importante tener una cuota femenina, como tú bien lo dices, en el sector público. Sin embargo, en el sector privado ha venido, digamos, creciendo esa participación femenina en los cargos de liderazgo y también pues en otras plazas, especialmente, y como históricamente lo sabemos, hemos tenido mucha cobertura en el mercado laboral femenino dentro de sectores como manufactura, hoteleros y turísticos, entre otros, donde precisamente se ha visto más afectada la economía por la pandemia. Permítame, quiero hacer, o más bien, es una inquietud que tengo. Estas compañías multinacionales y latinas, ¿las decisiones las toman directamente los consejos latinos o están supeditados
a decisiones de países como Estados Unidos, como Inglaterra y otros, donde se ve siempre que son los dueños, los mayores accionistas, donde vienen esas políticas laborales? Pues mira, muchas gracias. Digamos que depende, ¿no? Uh-huh. Depende. Hay decisiones internas que son parte, digamos, del cargo como tal, y son decisiones pues independientes, pero siempre en una línea base de una política transversal de una compañía, que si es una compañía multinacional pues tendrá sus líneas generales para todos los países. Sin embargo, digamos que más allá de eso, esta reunión o esta mesa redonda que tuvimos con estos gerentes se enfocó más en las principales, digamos, situaciones del día a día, pensando, digamos, en temas de gestión de riesgo, situaciones que había que enfrentar tanto para ellas mismas como para sus equipos, y más aún pues en esta época de pandemia. Fue más enfocada a cómo, digamos, ellas podían enfrentar los desafíos de estar en casa, del teletrabajo en tiempo de pandemia y la consecuente adaptación en la gestión de equipos y talento por parte de ellas, ¿no? Adriana, es evidente la desigualdad que sí existe en ese tema que acabas de mencionar, del tema del teletrabajo, porque mientras que muchos hombres están en sus casas dedicados exclusivamente a trabajar, la mujer tiene que seguir con su rol de ama de casa, con su rol de madre, y aparte asumir las labores de teletrabajo, estar en la casa pendiente de todas estas situaciones. Ese podría ser uno de los desencadenantes de que haya más deserción o haya más pérdidas de plazas laborales, mejor, en las mujeres que en los hombres. Sí, efectivamente las cifras han indicado, como ustedes bien lo dijeron en la introducción, que ese 5.2 millones de mujeres que han sido afectadas, no solamente en pérdida de empleo, sino en reducción de derechos laborales o, digamos, menos beneficios o reducción de jornada laboral, está directamente relacionada con la situación que estamos viviendo, donde al recogerse, digamos, los núcleos familiares e irse a sus casas teniendo a los hijos en estudio en casa, o muchas veces sin conectividad ni siquiera, ha llevado a que las mujeres se han tenido que poner al frente de el cuidado de los niños y también pues el cuidado del hogar, priorizando de alguna manera por temas, yo creería que culturales y sociales, que el hombre pues digamos siga siendo el tradicional proveedor y siga continuando con su trabajo para proteger ese ingreso familiar, y las mujeres, digamos que en muchos casos, porque ha sido una obligación o porque se ha definido en el lugar que así sea, o porque son madres, cabezas de familia, han tenido problemas de rendimiento y cumplimiento de objetivos en sus trabajos, en muchos casos que han generado la pérdida del empleo. Sí, así es. En el caso de Latinoamérica, con este balance, digamos, como este tamizaje que ustedes han hecho, gracias a esa red que tienen establecida con las gerentes a nivel de Latinoamérica, ¿qué tanta posibilidad tienen, por ejemplo, las mujeres de llegar a esos cargos gerenciales? ¿Seguimos con ese tabú de que los cargos principales, que los altos cargos son para los hombres, o ya hay más mujeres ocupando estos cargos directivos y administrativos? No, yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo, tanto en Colombia como en Latinoamérica, y hemos encontrado que hoy en día muchas mujeres ocupan cargos gerenciales y de liderazgo. Creo que eso ha sido digamos, un triunfo de las últimas 2 décadas, y hoy en día estamos muchas mujeres al frente de cargos de este estilo. Sin embargo, el pensamiento cultural y nuestro histórico social nos lleva de todas maneras a nosotras mismas, o a través, digamos, también de la influencia masculina un poco, a decir, bueno, si estamos en crisis y hay que cuidar a los niños, pues ¿quiénes son las más idóneas para hacerlo? Creo que eso podría llegar a afectar estos avances que hemos tenido, pero en tejidos un poco, digamos, más vulnerables, de mujeres trabajadoras operarias o mujeres, digamos, que están
en una situación de vulnerabilidad. Pero creo que el camino recorrido que hemos tenido con las mujeres líderes no creo que se venga para atrás. Yo creo que vamos para adelante en ese sentido y hemos logrado, hemos alcanzado, digamos, muchos cargos y cubrir muchos sectores importantes. Bueno, como líderes. yo quiero que hagamos un comparativo ahí porque hace unos instantes me hablaba de la política que tienen estas empresas a nivel internacional y que son reflejadas en las decisiones internas. Y es que esas decisiones internas tienen ciertas limitaciones para las mujeres llegar a estos cargos y poder sostenerse. Ahora, yo quiero que usted me regale un paralelo. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, en Colombia están en este tipo de cargos con respecto a los hombres, con respecto al género masculino que uno ve que es normal y tradicional que se ha llamado a ser el presidente de una junta directiva de estas empresas? Sí, mira, no tengo el dato exacto, pero sí sigue siendo mayoritariamente masculino el indicador. Sí. Sin embargo, se podría decir que, por ejemplo, en el sector legal, de servicios legales, que es mi sector, por ejemplo, en CNS Rodríguez Azuero, tenemos un 66% de mayor ocupación femenina que masculina. O sea, somos más mujeres en la firma que hombres. Sí. Y se ha visto, digamos, esta tendencia muy marcada en este sector legal. Hay otros sectores que históricamente todavía sigue siendo de mayoritaria participación por parte de los hombres. Sin embargo, yo creo que esta es una tendencia que va avanzando hacia una equidad de género mucho más marcada. ¿Cuáles son esos sectores donde ustedes han identificado pues que por el momento no llega a ese punto de equilibrio, digámoslo de esa manera, sino que es mayoritariamente la participación de los hombres? Sí, históricamente y tradicionalmente tenemos a los sectores extractivos, a los sectores de infraestructura y a los sectores, digamos, de minería, que son los sectores que históricamente han sido mayoritariamente ocupados por hombres. Adriana, en el caso de Colombia respecto a los otros países, ¿cómo está esa participación? ¿Cómo ha avanzado el país? ¿O en qué puesto pudiéramos colocarlo mejor respecto a la apertura a oportunidades laborales para las mujeres? Digamos que Latinoamérica, y esa fue la conclusión que hemos venido sacando, Latinoamérica en términos generales, sobre todo la región LATAM, o sea, los países como Perú, Chile, Colombia, Panamá, Brasil, tenemos una participación muy parecida desde el punto de vista del mercado laboral femenino. La tendencia en estos países es muy homogénea, ¿no? Tenemos, digamos, otros países, por ejemplo, México, donde todavía el mercado laboral femenino está un poco más rezagado frente al masculino. Ahora, en este momento, estamos en igual de condiciones porque usted hace algunos instantes decía, bueno, la pandemia nos obligó a darnos cuenta que las mujeres somos los que estamos ahí en la primera línea para atender al adulto mayor, a los niños, a nuestros hermanos. Entonces, eso me lleva a reflexionar. ¿Hay alguna alternativa para poder equiparar esta realidad? Pues yo sí creo que debería, primero que todo, en la mesa, en la misión del empleo, en las mesas de discusión, de concertación, todos los sectores que participen, en este caso el sector empresarial, el sector, digamos, representando a los empleados, los sindicatos y el gobierno, deberían tener un renglón donde se trate específicamente el tema de las cifras. Si nos devolvemos a las cifras y tenemos en este momento a cierre de julio 30 del 2020, 25.5% frente a un 17%, bueno, ¿cómo vamos a manejar esas cifras? ¿Cómo le vamos a dar a esas mujeres que han tenido que replegarse nuevamente a los hogares para dejar un poco de lado su desempeño laboral y asimismo su independencia económica para poder tener
tratamiento, digamos, diferenciado en esta situación específica, ¿sí? Yo soy una creyente y total absoluta de que la meritocracia es lo que debe definir la llegada de las mujeres a ciertos cargos, y me parece, o a hombres independientemente, sin mayorías o minorías, es la meritocracia en muchos sectores. Pero hay otros sectores de mujeres que son la gran mayoría muy vulnerables, que son madres, cabezas de familia, o personas que han tenido unas dificultades complicadas en su entorno familiar y social, donde a duras penas pues han podido tener esa independencia económica, y esta situación ha disminuido, digamos, esa cobertura para esas mujeres. Entonces sí debería haber un programa especial. Por un lado, el gobierno y la misión del empleo debería tener un renglón especial para diversidad, para renglón mujeres, con relación a cómo van a atacar este 25.5, ¿sí? Y por otro lado, digamos, desde dentro de las políticas de los sectores de la economía que se están empezando a ver reactivados, como por ejemplo el sector agroindustrial, también diseñar unos tipos de empleo que sean acordes o que puedan ser en este momento que puedan ir de la mano con esa situación que estamos viviendo, que no la podemos cambiar, que es estar en los hogares, el cuidado de los hijos, el cuidado de los familiares cercanos, o las labores del hogar, y que sea, digamos, concordante con esa situación real que se está viviendo, creando una modalidad de empleo o una posibilidad de hacer labores por tiempos o en casa, que le permita a la mujer mantener esa independencia económica y ese desarrollo laboral. Doctora Adriana, en el tema de escalas salariales, de igualdad salarial, ¿cómo están las mujeres respecto a los hombres, y cuál sería el motivo para para que a las mujeres no se les pague exactamente el mismo dinero por el trabajo que hacen los hombres? Digamos que la informalidad muchas veces no permite que podamos estar equiparados en muchos derechos. El mercado informal, o el mercado, digamos, paralelo a la formalidad legal, ha mostrado, como ustedes bien lo dicen, ese diferenciador todavía en muchas regiones del país. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista de los derechos mínimos laborales, no hay, digamos, una diferenciación entre hombres y mujeres. No debería haber, y sería de alguna manera ilegal que así sucediera por el mismo trabajo que desempeña un hombre. Entonces todavía tenemos unos rezagos, digamos, de una informalidad donde hay unos manejos que no son tan apegados a lo legal frente a la diferenciación entre salarios de mujeres y hombres, pero no debería ser. Vuelvo y digo, creo que una situación que se queda como estancada en ciertas culturas internas o en ciertas regiones del país, más atada a los perjuicios sociales y culturales. Llevo esto a la situación de Colombia como Estado. ¿Le falta al Estado colombiano entrar a regular realmente esos procesos privados? Porque al menos en esta arista, en lo que tiene que ver en la dignificación en el trabajo de la mujer, porque pareciera que queda como el libre mercado, dejar hacer, dejar pasar, entonces dan el mismo tratamiento. Así es, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que falta más presencia de parte del gobierno, entre otros en este aspecto, porque pues es un tema que, aunque se debería autorregular, ¿no? Esperaríamos, sí, pues no está sucediendo. Y es necesario que haya una intervención, digamos, de quien hace valer los derechos, para que haya una clara, digamos, vigilancia frente a que se estén cumpliendo los mínimos laborales para todo el mundo, de la misma manera tanto para hombres como para mujeres. En el caso de este análisis que ustedes han hecho, de este insumo que ya está listo, ¿a quién se le entrega? ¿A quién se le presenta? ¿A quién se le puede entregar para que realmente se tomen directrices, se corrijan los rumbos que se están llevando en este momento a cabo, por lo menos en Colombia, para todo este tema de políticas laborales? Pues precisamente
a raíz un poco de esta situación de pandemia, pero ya venía históricamente una intención de hacerlo, la misión del empleo es en este momento, digamos, el espacio más idóneo y es el espacio donde se están discutiendo las cosas más importantes sobre el empleo. Y yo creo que este tema de equidad de género sí debe ser visto en estas mesas de discusiones y en esta misión del empleo como un tema principal. Y yo creo que debería estar ahí sobre la mesa, como les decía, para que todos los actores involucrados puedan intervenir y puedan definir cuál es el mejor, digamos, camino o la mejor estrategia para darle a estas mujeres que están pidiendo cada mes que pasamos más disminuciones en la tasa de empleo y qué medidas se van a tomar para corregir o para contrarrestar esta situación. Ese es el escenario. Pues Adriana, muchísimas gracias. Es Adriana Escobar, socia de CMS Rodríguez Azuero, líder del área de Derecho Laboral, hablando hoy justamente de este tema, de cómo quedan las mujeres en el tema laboral, en el mundo laboral luego de la pandemia. Preocupante que, digamos, siga esa desigualdad, siga ese vacío que hay para los temas laborales, para la equidad laboral respecto a los hombres. Recordamos la cifra, 25% de las mujeres han perdido su trabajo frente al 17% de los hombres en los meses de mayo y julio del 2020. Y la otra realidad que nos la confirmó la ponente, y es la situación del gobierno nacional. Le falta regular este tipo de situaciones laborales en el sector privado. En el sector público la ley lo conmina y en ocasiones pues se trata de respetar, pero legalmente hay acciones que le obligan a resarcir estas situaciones, pero en lo privado sencillamente no pasa nada. Entonces es justo que el gobierno nacional, el Congreso de la República, pues revisen estos casos. Adriana, muchísimas gracias por su tiempo y por esta información para el departamento de Casanare. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un feliz día. Son las 6 de la mañana, 50 minutos.